Ahora que se nos están acabando las Navidades, me voy a parar a reflexionar en algo que he venido dejando asomar un poquito en los 2 últimos episodios. Aunque este episodio que cierra esta tríada se llama Lo sacrificado a los ídolos, yo de lo que quiero hablar es de una realidad que se tiende a ignorar como si no existiera. Y hablo de lo bien que criticamos las supersticiones ajenas, pero lo mal que nos damos cuenta de cuáles son las supersticiones que nos tienen atrapados a nosotros. El pensamiento supersticioso es algo innato en el ser humano y también es algo innato a la parte religiosa de vivir en sociedad. Toda sociedad, de un modo u otro, ya sea desde la creación o desde la reconstrucción de lo pasado, tiene maneras religiosas, formas de pensamiento y de creencia que se van heredando de generaciones pasadas como si fueran verdades irrebatibles. Muchas de esas formas acaban perdiendo el significado, aunque el acto de realizarlas permanezca. No sabemos por qué se hace, pero como lo hacían nuestros antepasados, deducimos que debe tener sentido. Así que lo conservamos, lo practicamos y de nuestra parte se lo pasamos a las siguientes generaciones, ya sea de manera consciente o incluso de manera inconsciente. A menudo ocurre que la forma en sí, el acto ya sin el recuerdo de lo que significaba, se acaba convirtiendo en el propio significado. Vamos el domingo al culto, pero en realidad no sabemos por qué vamos el domingo al culto y no cualquier otro día. Es algo que ya se venía haciendo desde antes de llegar nosotros. Pero si nos hemos criado en un entorno muy religioso, con una perspectiva así muy religiosa de la vida, entonces os identificaréis en esto, en ese ay de nosotros si un domingo, por lo que sea, no podemos ir al culto, o no vamos, o decidimos no ir. De repente nos sentimos culpables, sentimos que estamos haciendo algo mal, sentimos que algo malo va a pasar. No hay ninguna razón racional, valga la redundancia, para pensar que estar o no estar en un sitio cierto día de la semana atraiga la buena o la mala suerte, aunque en ámbitos evangélicos la buena o la mala suerte se suele llamar bendición o maldición de Dios, pero bueno. Sin embargo, nosotros sí sentimos esa culpabilidad, esa carga, ese peso, y sé que muchos se van a relacionar con esta sensación. Cuando esto nos ocurre es porque nos estamos enfrentando a una superstición. Cuando sentimos la culpabilidad por no seguir una costumbre, la que sea, es porque esa costumbre ha dejado de ser algo que sencillamente se hace y ha adquirido un sentido mágico. De nuevo, sobre todo en el ámbito evangélico, no hablaremos de magia, se utilizará otro lenguaje, se hablará de obediencia, de fe, pero en el fondo estamos hablando del mismo sistema. Quizá haya muchos que aún no entiendan la parte supersticiosa de sus creencias, así que voy a ir contando algunos ejemplos. Por ejemplo, voy a hablar de lo que ocurre aquí en mi país y en la zona en la que yo me he criado. Muchos creen que pasar por debajo de una escalera que está en la calle pues trae mala suerte. Y en cuanto ven una escalera así cruzada en mitad de la calle, pues lo primero que hacen, lo primero que acude a su mente es decir, tengo que evitarlo, no vaya a ser que vaya a pasar algo malo. Otros creen que si se derrama sal en la mesa eso trae mala suerte y entonces tienen que hacer un ritual o dependiendo, he visto varias versiones de esto, se recoge la sal o se tira por encima del hombro, depende. Hay otra gente que cree que tocar madera cuando se expresa un deseo o cuando se menciona algo malo es una forma de protegerte y de proteger la buena suerte que te rodea, por así decirlo. Visto desde fuera, desde los que no hemos adquirido esas costumbres porque no formaban parte de nuestro legado generacional, son cosas que nos parecen muy ridículas. Y nos parece asombrosa la carga de miedo, de culpabilidad y de duda que asalta a la gente que por ciertas circunstancias, pues por ejemplo, no pueden cumplir con el ritual o no han podido evitar la escalera o no han podido evitar que el salero se caiga o no han podido tocar madera. Esa culpa y ese miedo se pueden llegar a convertir en un verdadero gusano mental del que no podemos salir. Desde fuera nos reímos, tanto jaleo por no haber tocado madera, tanto jaleo por haber pasado debajo de una escalera sin habernos dado cuenta. Pero pensémoslo de nuevo. ¿Acaso a nosotros no se nos ha enseñado a sentirnos culpables por no ir un domingo al culto de la iglesia? ¿Acaso somos libres para tomar la decisión de no ir? Lo hemos sido. Si dejamos de asistir a la celebración por lo que sea, en un sitio o en otro, ¿no acabaremos cayendo en el pensamiento de que algo malo nos va a pasar por no haber hecho lo que debíamos? La superstición no es el acto en sí, es lo que creemos que significa ese acto. Y sí, hay muchas supersticiones evangélicas que no tienen nada que ver con el mensaje de Jesús, aunque se revistan y se santifiquen de versículos bíblicos como para darles ese barniz de autoridad. ¿Qué pasa si bebemos alcohol, si nos ponemos un escote un poco más grande, si vamos a una fiesta a bailar, si expresamos nuestra sexualidad de una manera que no sea la recomendada o si nos ponemos falda o pantalones dependiendo de quién seamos?
Lo primero que te dirán es que has hecho mal, y te dirán que lo has hecho mal porque eso atraerá maldición sobre ti. No tiene nada que ver ni con la vida, ni con la muerte, ni con la obra redentora de Cristo en la cruz, ni con el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. El no hacer, no ver, no tocar, es pura y sencilla superstición que hemos ido heredando en nuestra cultura evangélica. Sucede que esta cultura nuestra, en vez de ser secular, pues eso, es religiosa, y por eso parece que nuestras supersticiones son como más santas, o que tienen más razón. Pero siguen siendo supersticiones, porque una de las cosas que más claro deja la Biblia, el testimonio de los que nos han legado el mensaje de Jesús, es que Dios no funciona a través de bendiciones y maldiciones, de caprichos extraños y aleatorios, dependiendo de cuáles sean nuestros actos. Sé que esto se repite mucho desde un entorno protestante, pero si no creemos en la salvación por obras, realmente deberíamos vivir como si no creyéramos en la salvación por obras. Esa no es la realidad. Lo cierto es que la Biblia nos dice que Dios es bueno y fiel, que nos busca para amarnos, para que nos sintamos amados y validados, para limpiarnos de nuestra propia suciedad que acumulamos, suciedad emocional, mental, espiritual, y para poder llevar una vida abundante y libre. Sin embargo, decir esto, para mucha gente con esa mentalidad religiosa muy supersticiosa, este resumen es tremendamente doloroso, y lo sé, y lo siento, pero es que es la verdad, al final. Es difícil aprender a no enfadarte con quienes te imponen esta superstición, este pensamiento supersticioso. Y es difícil llegar a entender que lo hacen porque ellos lo sufrieron en primer lugar. A ellos también se les impuso. Y en cierto momento de nuestras vidas todos tenemos que pasar por elegir una de estas dos opciones ante aquellas cosas que sentimos nos arrebatan nuestra legítima libertad espiritual. O bien las asumimos y las replicamos, o bien nos rebelamos contra ellas. Y muchos no han tenido la capacidad, ni el espacio, ni el momento para rebelarse. Y hablando aquí entre nosotros, seamos sinceros. No sé si vosotros os sentís libres. Aunque el pastor repita que sois los más libres porque habéis renunciado a vuestra libertad, sed sinceros. Os lo creéis porque hay que creerlo, pero sigue habiendo una lucecita de advertencia encendida en el fondo de vuestra conciencia que os avisa de que este planteamiento supone un error. Las supersticiones, sobre todo las institucionalizadas y utilizadas para controlar a las personas, suponen una violación del libre albedrío que nos otorgó Dios. Por eso se habla tanto en contra de ellas en la Biblia. Sé que no lo parece, pero se habla muchísimo de este tema. Y no lo sabemos porque, por alguna razón, para disimular, por otras personas, por nosotros mismos, siempre hemos querido añadir a estos pasajes otros significados, otras interpretaciones diferentes. Pero en realidad es que están hablando de la superstición, aunque no utilicen exactamente esas palabras. Nosotros lo hemos retorcido para hacer decir lo que no dicen y así pues darnos la razón y no hacernos pensar un poco más allá. Pero os voy a poner un par de ejemplos de esto y son cosas que están ahí en la Biblia. No me voy lejos, pero es que sencillamente nunca pensamos en esto desde esta perspectiva. Hay dos textos específicos de las cartas de Pablo donde él expresa su preocupación por las supersticiones de la Iglesia, las que ya traían y las nuevas que estaban incorporando. En realidad habla mucho de este tema Pablo en sus cartas, pero me voy a referir a dos textos en concreto. El pensamiento supersticioso en el fondo es una forma de enfocar el mundo desde la creencia. Así que muchas cosas del Nuevo Testamento se pueden observar desde esta perspectiva y casi que ocurre que cuando aprendes a verlo ya no puedes dejar de verlo. El primer ejemplo es el de 1 Corintios 8. Si queréis buscarlo, si queréis parar el podcast y buscarlo y leerlo, yo voy a seguir hablando como si lo conocierais. Aquí Pablo se encarga de una pregunta concreta que alguien de la iglesia debió realizarle en la carta previa a esta, a la que él responde, que esa se ha perdido. Pero bueno, la pregunta es si es pecado comer la carne sacrificada a los ídolos. Tenemos que pensar, tenemos que situarnos en la metrópolis de Corinto, que para la época era una ciudad enorme y majestuosa, llena de templos y de monumentos y de muchísima vida social, como si fuera casi una Nueva York de su época. La ciudad había sido refundada por los romanos, que habían traído a sus dioses y sus templos, pero muchos de estos eran herencia o reflejo de la religiosidad griega, que seguía siendo al final la zona del mundo en donde se ubicaba Corinto. En estos templos se hacían adoraciones y sacrificios y se llevaban animales para matarlos y después una parte se quemaba, a lo mejor dependiendo un poco de cómo fuera cada rito, ¿no? Pero sobraba carne, muchas veces sobraba carne que acababa en los mercados y era llevada pues para las comidas sociales, para los encuentros, para el consumo de las personas.
El hecho es que, como Pablo dejaba claro, los cristianos de Corinto debían vivir la vida de Corinto y su fe no estaba en peligro si compartían la vida social o no pasaba nada si invitaban y eran invitados. Y esto lo explica muy bien a lo largo de esta carta. Pero le hacen esta pregunta en concreto. En ese vivir, en ese ser invitado, invitar, compartir, ¿es pecado comer esta carne? Es decir, lo traduzco, ¿pasaría algo concreto en la vida de estas personas cristianas de Corinto si la comían? ¿Sucederían maldiciones, desgracias y cosas así? No sé si estas preguntas os resultan familiares, pero yo las he escuchado decenas de veces en la iglesia. Lo sacrificado a los ídolos no es más que una de las formas de expresar este pensamiento supersticioso. Y la respuesta de Pablo siempre sorprende, siempre sorprende, pero el enfoque que utiliza en esta ocasión es desde la libertad, no desde la obligación. Él explica que los ídolos al final no son nada frente al gran Dios verdadero que ellos han conocido y que ahora vive en ellos. En eso consiste su fe. Pero hay algunos que están muy acostumbrados a este tipo de pensamiento y salir de ahí cuesta trabajo y lleva un tiempo. Muchos eran cristianos muy nuevos, para quienes toda esta libertad que traía el mensaje de Jesús era algo que recién empezaban a aprender, a disfrutar, a usar. Su mente, su espíritu aún era débil. No habían pasado por las fases de reconstrucción de la conciencia, de la autoimagen, que se dan en una vida cristiana y que se van dando con el tiempo. Eso pasaba entonces y sigue pasando ahora. Lo que viene a decir Pablo es que no somos mejores por no comer ni peores por comer. Lo que comemos no nos acerca a Dios, tampoco nos aleja de Él. Y desde aquí es muy lógico deducir que, del mismo modo, si lo que comemos no nos acerca ni nos aleja de Dios, quizá lo que escuchamos, lo que bebemos, vestimos, tocamos, pues seguramente tampoco, no en sí mismo. Pablo sí hace una advertencia. El poder no está en el objeto, que es la carne, ni en el acto, que es comer. El poder está en la mente de quien lo realiza. Eso es la superstición. Pablo pasa a explicar que nuestra libertad para comer o no esa carne puede ser un tropiezo para los que aún no entienden esa libertad que tenemos en Cristo. Es bastante normal cuando leemos los versículos 10 y 11 que hablen de perderse. Muchas veces se utiliza en nuestra contra para coaccionarnos, diciendo que está hablando de perder la salvación de Dios, de que por no hacer eso, lo que sea, entonces iremos al infierno y que caeremos de la gracia, en fin, cualquier cosa que signifique atraer la mala suerte, aunque sea en otro idioma. Pero lo cierto es que en su contexto Pablo solo habla literalmente eso, de perderse, de desorientarse, de perder el camino, de dejar de estar pendiente de estas cosas que nos llevan hacia la libertad y empezar a estar pendiente de otras cosas. El pecado no está en el acto ni en el objeto, está en la conciencia, está en el ir en contra de la libertad del hermano y en no respetar su momento del viaje espiritual. Creo que Pablo intenta explicar que la libertad va primero, es decir, el consentimiento, la decisión personal. Si hay que poner en suspenso esa libertad, debe hacerlo cada uno por amor a su hermano más débil, nunca jamás coaccionado por el peso de una carga externa ni por la autoridad competente, la que sea. Hay otro pasaje donde vuelve a este tema, y se trata de Colosenses 2. Si os paráis un momento a leerlo, no sé si queréis hacerlo, veréis que vuelve al tema de la libertad frente a la imposición de costumbres y ritos. Primero explica que nuestra condición, ahora miembros de la familia de Dios, es la victoria, la de la plenitud espiritual. Ya estamos dotados de todo lo que necesitamos, solo hay que irlo descubriendo. Y a partir de ahí hacer juicios a uno mismo o a los demás a partir de la comida, la bebida o las clases de fiestas que se celebran, como él dice, son cosas que van a desaparecer con el uso. Algo muy alejado de la realidad que está en Cristo, que es esa unión espiritual con lo trascendente. Y esto es, en esencia, el contrapunto al pensamiento supersticioso, incluso el que sufrimos hoy en día. La apariencia de sabiduría, de piedad, de humildad y de ascetismo, como dice Pablo, son tonterías comparadas con la realidad a la que ahora pertenecemos. Es un intento por controlar el pecado, pero Cristo ya ha vencido ese pecado y ya lo controla en nosotros. Si confiamos en Él, no deberíamos tener miedo a ese pecado, no deberíamos tener miedo a nada, en realidad. Debajo de la superstición lo que hay es un deseo por controlar a la divinidad. Pero este texto de Colosenses 2 lo que nos explica es que no debemos tratar de hacer eso. En realidad, debemos dejar que Cristo viva en nosotros, darle permiso para que Él tome las riendas desde nuestra libertad, desde nuestro libre albedrío. La superstición son esas viejas cosas que siempre se han hecho frente a la invisibilidad de lo divino y de lo trascendente. Y quizá un poco para forzar a esa parte divina a la que no podemos acceder, hacerle cambiar de opinión para complacerle y que nos complazca a nosotros. No tiene nada que ver con el mensaje y con la verdad que es Jesús, es todo lo contrario a él.
Así que si se nos llenó la vida de cosas prohibidas para no ofender a Dios, deberíamos replantearnos en qué creemos y qué clase de pensamiento hemos estado alimentando. Si el de la verdadera vida cristiana que se nos ha regalado, esa de la libertad, o este pensamiento supersticioso tan ciego e incapaz de lidiar con su propio pecado. La única conclusión es que nos sigue preocupando lo sacrificado a los ídolos porque en el fondo no hemos llegado a creer que esos ídolos sean falsos y no tengan poder, aunque ahora hayan mutado y ya no sean estatuas mudas e inmóviles en templos de mármol. Pero si queréis de eso hablamos otro día. Yo soy Noa Alarcón y esto es El Camino.